Amén. ¿Por qué no le decís gracias, Señor? Gracias porque vos sos el que me cuida. Gracias, Señor, porque en vos puedo confiar. Más allá de toda circunstancia que podamos atravesar, sabemos que podemos confiar y esperar en vos. Por eso nuestro corazón está agradecido, porque nos has dado el privilegio de poder regresar a tu casa. Y decimos, como el salmista, prefiero estar un día, así fuera en los atrios de tu templo, que 1000 fuera de ellos. Por eso, Señor, estamos con gratitud. Y sabemos que cualquier cuestión está bajo tu control. Por eso no dependemos de noticias humanas, sino que dependemos de tu mano. Y estamos bajo tu gracia, bajo tu amparo, bajo tu abrigo. Por eso, muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Oramos con gratitud en el corazón, haciéndolo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendice. Tomen su lugar. Damos gracias a Dios que Él nos da el privilegio de poder estar en su casa. Como decía Nelly, la verdad es que, bueno, muchas cosas se complican por las cuestiones técnicas, porque todo es nuevo también en eso, ¿no? Y la verdad es que algunas situaciones surgen de imprevisto. Pero como estuvimos diciendo en los mensajes anteriores de la serie Vivir en Bienestar, tenemos que aprender a convivir con las situaciones imprevistas. Tenemos que aprender a manejar nosotros a las situaciones imprevistas y no que las situaciones nos manejen la vida. Es por eso que está bueno también que nos informemos. No tenemos que creer absolutamente todo lo que se dice, porque este mundo que está bajo el maligno es total y plenamente manipulado. Tenemos que aprender eso. Miren, yo charlaba con mi hija ayer que fuimos a celebrar el cumpleaños de Martina, que cumplió 3 añitos, y lo hicimos, para hacerlo en un lugar abierto, lo hicimos en una plaza, en el Parque Centenario, y charlaba con algunas personas y varios de ellos que van a congregaciones grandes. Y en esas congregaciones grandes a las personas hubo tantas discusiones en este último tiempo que les hacen firmar una declaración jurada de que quieren venir y estar en la reunión. Porque hay tanta mezcla de informaciones que se ha generado una confusión. Por eso nosotros, para no andar con tantos papeles, dijimos, bueno, el que desea venir tiene la libertad de hacerlo, así como el que cree que para cuidarse no debe hacerlo, también está bien que no venga. Por eso que damos esa libertad. Pero nunca, al menos desde este púlpito, nunca vamos a hablar de la falta de confianza en nuestro Dios. Cada uno de nosotros puede tener su postura y es totalmente respetable. Pero la postura de la iglesia es esa, es darle la libertad a las personas que consideran venir y también darle la libertad a los que consideran no venir. Por eso siéntanse en libertad, mis hermanos, siéntanse libres sabiendo que Dios nos guarda, que Dios nos protege, que Dios nos cuida. No perdamos nunca de vista eso. Tengamos todas las precauciones que consideremos necesarias, pero nunca perdamos de vista eso. Hace unos meses atrás, en algunas reuniones muy importantes que no suelen salir masivamente en los medios, ya se planificó todo lo que viene. Busquen, infórmense, porque todo lo que está sucediendo fue pautado con anterioridad. Por eso que tenemos que buscar. Hoy tenemos, entiendo yo, el Señor permite que la ciencia avance y tenemos unos avances tecnológicos tremendos que antes dependíamos solamente de algunas formas para informarnos y para tener conocimiento de las cosas. Hoy tenemos a nuestra disposición un montón de conocimiento que está allí para que nosotros lo encontremos. Pero hay que buscarlo, no viene solo. Los medios informativos solamente te van a dar, así como en la política, en la economía, porque todo esto es sociopolítico o sociopolítico-económico. Es toda una movida, así que no
dejes de buscar por tus propios medios para sacar tus propias conclusiones. No permitas que los demás piensen por vos. Y siempre poné como principal fuente de información a la Biblia, la palabra de Dios. Y orá y pedile que el Espíritu Santo te hable a tu mente y a tu corazón y te confirme lo que es del Señor y lo que no. Ni siquiera te estoy pidiendo que confíes en mis propias palabras, sino que busques en la palabra de Dios y que pidas confirmación del Espíritu Santo para que el Señor te muestre y te revele. Y Dios dice que lo hace, y Él da sabiduría al que le pide. Y al que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Así que seamos capaces de ver lo nuevo que Dios está haciendo. En la semana pasada, como primera reunión presencial que tuvimos, nos vimos sorprendidos por este tiempo nuevo, con cosas totalmente distintas a las que no estábamos acostumbrados, y decíamos, bueno, viene un tiempo nuevo, pero en realidad Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Él siempre está modificando un montón de cosas para nuestro bien. Para nuestro bien. Y aún como sabemos, y lo vimos la semana pasada, Él usa aún las que... No es que Él generó un virus para moldearnos, sino que Él aprovecha esta movida del príncipe de las tinieblas en la tierra, y nos había advertido cuando comenzamos el año que iba a venir una tiniebla que iba a cubrir la faz de la tierra, pero que nosotros íbamos a poder resplandecer buscando su luz. Así que todo esto no es casualidad. Todo esto no es fortuito. El enemigo nos quiere encerrados. El enemigo, en cierta forma, define una esclavitud moderna, porque muchos estuvieron en prisión domiciliaria sin saberlo. Muchos. Porque Satanás no se queda quieto. Y ya nos hemos planteado en reuniones anteriores, ¿qué vamos a hacer con el resto de nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con el resto de nuestros días? La hora, el día, nadie lo sabe cuando el Señor va a regresar. Pero sí, como venimos hablando desde marzo, desde abril, de las señales que están ocurriendo. Hay un montón de señales. ¿Cuántas señales? Señales de lo nuevo que viene. Y con Dios de nuestro lado, dijimos, sabemos que siempre lo mejor está por venir. Siempre lo mejor está por venir. Él hace nuevas todas las cosas y para nuestro bien. Y el que está por venir, por sobre todas las cosas, es lo que tenemos que tener más claro que nunca, es que es Cristo mismo el que está por venir. Nuestro Dios está por venir. Y esa es la conciencia que nosotros tenemos que transmitir. ¿Para qué? Para iluminar a los que aún siguen en oscuridad, a los que aún no tienen claro en su entendimiento lo que Dios está haciendo, y a los que todavía tienen la mente entenebrecida. Porque el príncipe de este mundo, constantemente, esto no es algo nuevo, él viene cegando el entendimiento y sembrando confusión en medio de la humanidad para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y somos nosotros los encargados de parte de Dios. Por eso todavía Dios tiene una iglesia aquí en la tierra y está su Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de la tierra. Cuando eso no esté más, cuando el Espíritu Santo sea retirado, cuando la iglesia sea arrebatada, esto va a ser un caos que muchos, espero que así sea, se acuerden de que alguna vez un cristiano le advirtió y le dijo, tenés que ponerte a cuenta con Dios, tenés que confiar en Dios, tenés que basar tu vida, guiar tu vida en las cosas que vienen de arriba. Decíamos la semana pasada, en las del cielo, no en las de la tierra. Así que desde el más grande movimiento que jamás haya existido, que va en contra de todas las estructuras satánicas que rigen el pensamiento de la humanidad sin Dios, o sea, el cristianismo, y nosotros, sus seguidores, a través del pensamiento más influyente que está en la palabra de Dios y que está en la persona más influyente de la historia, que ha sido y es y será nuestro Señor y Salvador Jesús. Tenemos que seguir esa misión de Dios, que es la de llevar libertad a los cautivos.
no encierro, libertad a los cautivos. Como mínimo en las mentes, porque la libertad de la mente es la que va a llevar a las demás libertades de las personas. Por lo que si somos verdaderos cristianos, que no se amoldan al mundo, sino que con sus convicciones son agentes de transformación, entonces tenemos que revisar nuestras vidas a la luz de las Escrituras, que son nuestra regla de fe, son nuestra regla de vida. Por mejor que sea la constitución de un país, nunca se va a siquiera acercar a la constitución del espíritu y de la fe de nosotros, que es la Biblia. Por eso tenemos que, en algunos casos, como dice la palabra, ¿a quién le vamos a hacer caso primero? ¿A los hombres o a Dios? Nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. La regla de fe, la regla de vida está en la palabra de Dios. Nos dice Romanos 12, en el verso 2, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Buena, agradable, perfecta. Vivimos en una sociedad tan materialista que nos duele mucho cuando, por ejemplo, nos roban algo. Y por supuesto que es lógico que venga a nosotros esa sensación, porque decimos, bueno, con tanto sacrificio tal vez nos costó adquirir eso que nos han quitado, pero parece que si nos tienen encerrados 8 meses, no pasa nada. Al contrario, si perdemos la posibilidad de congregarnos, tampoco es tan grave. Nos vamos acostumbrando a ser esclavos a tal punto que en pocos meses preferimos ver la reunión desde la cama que hacer el sacrificio de ir a la reunión. Por supuesto, en nuestro caso lo teníamos prohibido y por eso lo acatamos. Pero vayan entendiendo cuál es la forma que Satanás trabaja nuestra mente, nuestra cabeza, para que parezca normal lo que es anormal, para que nos parezca bueno lo que no es tan bueno. Como si el sacrificio del Hijo de Dios no fuera tan grande como el que nosotros hacemos para llegar a la casa de Dios o para reunirnos con nuestros hermanos. Y ni hablar si no anda el auto. Yo a veces me comunicaba en estos días con una persona, me decía, no, tuve un problema y ¿sabés qué pasa? Esto, y la verdad, no les voy a decir nada para no identificar a nadie, pero era una estupidez tan grande, era una pavada tan grande. Y yo digo, pero esto te frena, esto te limita, esto te para. No puede ser que seas tan débil en tu fe. Cosas como que no me arrancó el auto o no sé, se me cortó la luz. Excusas sin sentido que no demuestran un poquito de amor por lo que Cristo hizo por nosotros, que fue dejar su vida, entregarla a Él, porque no es que nadie se la quitó. Y entonces nos vamos sin darnos cuenta, nos vamos confundiendo. Y a fin de año, cuando se hace un balance para pesar más o menos las cosas que logramos, que no logramos, lamentablemente en nuestra sociedad, creo, gracias a Dios, que en las iglesias y en las congregaciones no, en su gran mayoría, pero en general, y nos influye mucho, que parece pesar más lo material que lo espiritual. Vean ustedes la compulsión que se desata por hacer compras en Navidad. Por ejemplo, parece que es un espíritu que domina la mente de toda la sociedad. Está ya tan trabajado, tan manipulado por los medios y por las informaciones y por las conductas sociales, que se ha hecho en nosotros también muchas veces natural, algo que es antinatural. Porque para nosotros la Navidad no es ni Papá Noel, ni los regalos, ni las cuestiones materiales. Estábamos leyendo en estos días hay un grupo de sismólogos muy importantes que son los que tienen en cuenta la ONU y todas las organizaciones mundiales para la prevención de catástrofes, que ellos dicen que ya falta muy poco para un gran terremoto devastador
sobre la faz de la tierra. Los que leyeron la Biblia saben que la palabra de Dios ya lo dice hace varios miles de años atrás, ¿no? Que así va a ser en los tiempos finales. No estamos diciendo que suceda mañana, pero ellos dicen, tienen un reloj, ¿no es cierto?, de la hora mundial y está muy cerca de la medianoche, ¿no? Muy cerca de las 12. Y yo me preguntaba, ¿qué pasaría si sucediera hoy, esta tarde, o si sucediera mañana? ¿Cómo me encontraría? ¿Cómo nos encontraría esa situación? Donde ya no sirve nada de lo que podamos tener materialmente. Donde incluso hasta puede ser devastado también, ¿no? Puede, en un abrir y cerrar de ojos, una casa, aún con estructuras antisísmicas, puede llegar a derrumbarse. Así que ¿estamos aferrados a lo importante en nuestras vidas o aferrados a los bienes materiales? Esperemos que no suceda un diciembre con otra vez comidas y regalos en el centro de todas las casas. Y que nosotros le podamos mostrar a la gente en este tiempo que el centro de la Navidad tiene que ser Jesús. Tiene que ser la obra de Dios a través del niño Jesús, que creció y que se desarrolló y que fue nuestro Salvador y que es nuestro Señor. Y el mismo Señor nos exhorta con las palabras allí en Mateo. Mirá cómo dice Mateo 6, en el verso 25. Dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Ya sabemos que para lograr nuestros deseos el mundo nos va a ofrecer, por ejemplo, lo hemos dicho otras veces, usar plata que no tenemos. ¿Conocés la tarjeta, no? La tarjeta de crédito, bueno, es la tarjeta que te permite usar la plata que no tenés y que por supuesto te endeuda para comprar cosas que no necesitamos. Marketing, ¿no? Ya instalás una aplicación en el celular y salvo las que sean pagas, o sea, la plata te la sacan por ahí, pero si es la gratuita, te tenés que comer todas las publicidades. Y vos decís, bueno, está bien, espero que termine y cuando dice omitir anuncios, ya ahí le doy clic y sigo. Lo que nosotros no sabemos es que por nuestros ojos pasó una información que impacta. Y esos mensajes de tipo subliminal, en un determinado momento, por alguna situación emotiva, sentimental, son disparados y vas a terminar comprando eso, que tal vez te juraste vos mismo que nunca comprarías. Así funciona la publicidad y así funciona la maquinaria del endeudamiento. ¿Para qué? Para que no podamos tener libertad. Dios quiere que nos levantemos como una nueva generación, libre de la esclavitud de lo material. Deberíamos hacer un grupo de recuperación de compradores compulsivos, porque a veces no somos adictos a la heroína o a la cocaína o a la marihuana, pero somos compulsivamente compradores. Y somos capaces de sacrificar lo que sea con tal de lograr ese anhelo que ya es más que un deseo, una necesidad imperiosa. Que podamos llegar como el apóstol a decir lo que dice la carta de los Filipenses, capítulo 4, verso 12, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. ¿Y sabes una cosa? Después viene el tan mentado Filipenses 4:13. En este contexto, todo lo puedo en Cristo. No es que, ¿se acuerdan, no? Tuvimos un mensaje demistificando ese pasaje que nos hace seres superpoderosos porque todo lo podemos en Cristo. Nos encanta. Pero sin embargo, a lo que el apóstol se refería era tener el poder que viene de Dios para saber vivir en la opulencia o en la provisión abundante o también en momentos de escasez y de necesidad. A eso se refería el apóstol.
hasta en la iglesia hemos modificado las interpretaciones bíblicas para que se ajusten a lo que a nosotros nos gusta, a lo que a nosotros nos parece bien. Y observemos que dice, he aprendido. Y si hay algo que necesitamos, es aprender a vivir a la manera de Dios. Y eso se logra solamente a través de procesos. No es instantáneo, no es mágico, no es que yo declaro que todo lo puedo y entonces voy a poder. Seguramente voy a tener que atravesar algún valle de sombra, por eso la Biblia lo nombra, ¿no? Aunque andes en valle de sombra, de muerte, no vas a tener temor, porque el Señor es tu pastor y nada te va a faltar. Y Él te va a cuidar y Él te va a guiar desde el valle de la sombra de la muerte al lugar de aguas transparentes y de pastos que son comestibles para darte el alimento que necesitas. En otro pasaje que no puse, pero que vos recordarás, creo que está en la carta de los Corintios, Pablo también dice, sustento y abrigo. Con eso nos tenemos que llamar dichosos, sustento y abrigo. Así que hemos hablado en la serie de Vivir en Bienestar, ¿se acuerdan? Del contentamiento. A esto se refiere esto que yo estoy resumiendo muy brevemente, el contentamiento. Pero quiero pedirles que me acompañen agregando 3 o 4 principios que nos pueden ayudar a vivir esta etapa que estamos transitando y que les puedo asegurar que va a ser más breve de lo que muchos se imaginan, a transitarla a la manera de Dios y no a nuestra manera. En primer lugar, necesitamos, para poder tener ese contentamiento que viene de aprender lo que la Biblia nos enseña para vivir bien, para vivir en bienestar, tenemos que tener la perspectiva correcta. Tenemos que abordar la vida, cada uno de nuestros días, con la perspectiva correcta. Abraham recibió la promesa de una herencia terrenal. ¿Se acuerdan? Allí en Génesis 13, después ustedes lo pueden buscar en la semana para compartir en los grupos, en los encuentros. El Señor le dijo, para donde mires es tuyo. Lo que mires hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, lo que vean tus ojos es tuyo. Una herencia terrenal. Pero luego, después de un proceso de décadas, porque él no estuvo 2 días, ni dijo, bueno, a ver, espero que pase el 2020, que fue bravo, a ver que venga el 2021 con algo mejor. No, él estuvo décadas. Cuando el Señor le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo, vení, salí, y él estuvo deambulando por décadas, sin saber siquiera dónde recostar su cabeza, en tiendas, en carpas. Y le dijo, mirá al cielo. Ya no le dijo, mirá para allá, no mires para la tierra, ahora mirá para arriba, mirá al cielo. Y le dijo, irónicamente, contá las estrellas, diciéndole, así de incontable como son las estrellas del firmamento, así va a ser tu descendencia. Y esa fue la herencia espiritual que recibió ahora no Abraham, sino Abraham, ¿no? El padre de multitudes. El que no tenía hijos iba a ser padre de multitudes. Y nunca se va a poder comparar lo terrenal con lo celestial. ¿Por qué? Porque en ese proceso de años y años en el desierto, Abraham aprendió a tener fe en su Padre del cielo. Y fue por la fe, todo eso le fue contado a favor, no por justicia, por la fe. Por eso se le llama el Padre de la fe. Pero tuvo que transitar un proceso extenso que le hizo aprender, y como Pablo dijo y leímos, he aprendido. Nunca se puede comparar lo terrenal con lo celestial porque se recibe por fe. ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Cuál es tu perspectiva?
Después puedes buscar allí Génesis 17, donde el Señor habla de la promesa espiritual. ¿Tu perspectiva es la correcta? Nos recuerda el Señor en Mateo también, capítulo 6, el verso, en este caso 19 y 20. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. ¿Te acuerdas cómo empezó la charla? Qué desastre cuando nos roban algo, ¿no? Se nos acabó la vida. Nos morimos. Qué desastre. Tanto sacrificio que me costó. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Hoy Dios probó mi fe a la mañana, porque Nelly me dice, no lo veo a Tony. Y entonces Tony es el perro de nuestra hija, que está, digamos, de inquilino por un tiempo, ¿no? Y es un perro de esos que valen como 200.000 pesos. Es una locura, ¿no? Entonces, no solamente los autos son robables, sino que estos perros también son robables. Y no estaba por ningún lado. Y me empecé a desesperar. Y lo empecé a buscar por todos lados. Y Nelly decía, ay, yo me muero. Si falta Tony, ¿por qué le decimos a nuestra hija? Y ya nos entraron a robar alguna vez. Y entonces a uno se le repiten imágenes, ¿no? Y justo ahora, antes de ir a la iglesia, y justo ahora, y andábamos a las corridas, y no aparecía. Hasta lo fui a buscar al estudio de Andrés, digo, capaz que se abrió la puerta y cerró. Bueno, la cuestión es que aparece Tony de la construcción de al lado, ahí se ve que durmió entre las maderas, en algún lugar, algún huequito que encontró, y aparece Tony. ¿Y sabés lo que vino a mi mente? Yo dije, esto tenés que predicar. Esto tenés que predicar hoy. Que no te vuelvas loco cuando parece que Satanás te metió la mano, porque Dios dice que lo que te haya sacado Satanás, Dios te lo va a multiplicar de una manera que nosotros no podemos entender, ¿no? Así que recibí mi propia lección antes de empezar este tiempo. Porque en ese momento, ¿qué me pasó? Perdí la perspectiva. No pensé con la perspectiva correcta, no pensé que Dios tiene el control, no pensé que no iba a pasar nada malo, porque aún pasara lo que pasara, a los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Me desenfoqué, perdí mi visión a lo espiritual y tomó lugar en mi corazón y en mi mente la visión material, lo que me habían robado, lo que me habían quitado. Tener la perspectiva correcta cada día de la vida. En segundo lugar, tener mi verdadera identidad. Porque si no sabemos quiénes somos, si no sabemos lo que valemos para Dios, podemos caer justamente en esa trampa de tener para ser, cuando en realidad es al revés. Cuando somos lo que debemos y lo que tenemos que ser, Dios nos da todo lo que necesitamos, porque Él sabe todo lo que necesitamos. Así que no tenemos que tener para ser, sino ser, para poder vivir la vida a la manera de Dios. Si tengo esa ropa, será importante. Ese auto me hará parecer una persona exitosa. Si vivo en el barrio tal, en el tal country, en tal barrio cerrado, entonces voy a tener mi valor y mi autoestima va a ser la adecuada. Y en este tema, la mayor de las influencias viene de nuestra infancia. Si fuimos valorados o no fuimos valorados. Si nuestra vida tuvo valor, entonces somos capaces de enfrentar la vida con una determinación distinta a si fuimos menospreciados, si fuimos dejados de lado, si fuimos criados en un cierto abandono. Y nos dice el Señor que Jesús fue el que nos enseña y nos recalca en su palabra constantemente a llamar a Dios Padre, mi papá, Abba, papito querido, mi Padre del cielo, mi Padre celestial, nuestro Dios. Dice Mateo 6:26, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes?
mucho más que ellas. No salgas a la vida con mentalidad de huérfano. La gente que tiene esa mentalidad de abandono, de huérfano, anda siempre a la defensiva. Le vas a decir algo y sale con los tapones de punta, ya a quebrar, a matar. Necesita ponerse mal, necesita gritar, necesita perder el dominio. No permitas que eso te domine, porque dice la Biblia que no estamos solos. Tenemos a nuestro papá. También Mateo 6 en el verso 30 dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan en el fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Porque, ¿por qué tienen tan poca fe? Dice el Señor. Yo escribía esto y decía, ¿por qué hace esta pregunta al final? Si está hablando del cuidado, si está hablando de la provisión. Y me di cuenta, y se me prendió una luz amarilla, ¿no? Para mi vida, vos tendrás que examinar la tuya. Porque si nos preocupamos de todas estas cosas, muchas veces esa mentalidad de huérfanos es una mentalidad de poca fe. Una mentalidad de huérfano es una mentalidad de alguien que tiene poca fe. Y alguien que tiene poca fe es alguien que tiene poca palabra. Porque la fe viene por oír palabra de Dios. Así que necesitamos cuidar nuestra autoestima leyendo la palabra para que venga la fe espiritualmente dada por Dios a nuestro ser, a nuestro corazón, para que entonces yo pueda creer lo que Dios dice de mí y pueda tener la verdadera identidad que tengo en Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador, en Dios, mi Padre. Y eso me va a llevar, incondicionalmente me va a llevar al tercer punto, que es confiar en Dios, tener confianza en Dios. Porque si yo me preocupo demasiado, una cosa es ocuparse en solucionar un problema y otra cosa es la máquina, ¿no es cierto? Los ratones que no te dejan dormir y que estás pensando en lo que vas a tener que hacer mañana porque hoy, viste, fue un desastre, entonces mañana, y entonces esa preocupación no te deja dormir. El mismo Señor dijo, mañana va a traer sus propios problemas. Dejen esas ansiedades, dejen esos afanes en este contexto. Lo está enseñando el Señor. Dice Mateo 6, 31 y 32. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Esto solamente se puede comprobar por la fe. Ese día que hiciste la voluntad de Dios y te fue todo al revés. Cuando hay fe, termina bien. O sea, Dios corona esa fe, trayendo una solución a esa circunstancia que ni siquiera te imaginabas. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de personas, y nos ha pasado a nosotros mismos, decir, bueno, hoy no sabemos cómo va a ser la cosa, y aparece el padre o la suegra o un amigo o un vecino o alguien que trae la solución. Si era algo material, hasta capaz, a nosotros hasta nos han venido con comida cuando una noche que no sabíamos que íbamos a cenar. O algo que necesitábamos o una situación que era imposible para nosotros ya resolver y habíamos llegado al final, y alguien, cuando oramos y dijimos, Señor, te entregamos esto, que muchas veces lo hacemos mal, ¿no? Porque hacemos al revés. Es como que primero tratamos de arreglar las cosas y después oramos, ¿no? Cuando en realidad debería ser al revés, ¿no? Señor, ayúdame a que esto se solucione, o mostrame cuál es la forma o la manera para que Él nos conduzca, para que Él nos guíe. Aún así, Él es tan bueno como un padre que puede llegar hasta las últimas consecuencias a su hijo, pero cuando ve que se va a lastimar lo detiene, ¿no? Y entonces ahí uno aprende la lección.
muchas veces el Señor nos ha demostrado que podemos confiar en Él. Ahora, si decimos, yo me las arreglo, entonces Dios dice, listo. Dios nos deja vivir a nuestra manera. Y entonces dice lo que nosotros queremos escuchar. Bueno, arreglátela, así como quieras. Viví la vida como te parece. Así se manejan los que dicen, yo con mi vida hago lo que quiero. Y esa es la manera más difícil. Te lo puedo asegurar por experiencia personal. Y estoy casi seguro que vos también coincidirás conmigo, que cuando hacemos las cosas a nuestra manera, al principio puede parecernos bien, pero siempre, siempre, siempre termina mal. Siempre termina mal. No pierdas tu tiempo en algo que a vos hoy te parece bueno, pero que cuando buscas en la palabra y vos te preguntás, ¿y qué haría Jesús en esta situación? ¿Y cómo respondería? ¿Y qué diría? ¿O qué haría? ¿O qué no haría? ¿O qué no diría? Y te vas a dar cuenta que muchas veces abriste la boca cuando no la tenías que abrir o te quedaste en silencio cuando tendrías que haber hablado. Algunos piensan que ser un buen cristiano es solamente saber muchos versículos de memoria o vivir en el templo o traer ofrendas. Pero la marca del verdadero creyente es vivir una vida llena del Espíritu Santo, pues al ser amado y amarlo a Dios con todo nuestro ser, confiar plenamente en Dios, confiar en el Padre, y entonces, teniendo esa vida, dar buenos frutos, por lo que vamos a aprender la Biblia, nos vamos a congregar, vamos a ofrendar, vamos a servir al Señor al servir a nuestro prójimo. Y los tiempos de dificultad, nos vamos a dar cuenta que los tiempos difíciles, que las pruebas no son el final en sí mismo, sino que son parte de ese valle del proceso. Y al final, Dios nos va a llevar a la cumbre. Dios nos va a llevar para arriba. Dios nos va a levantar. Al soberbio, al orgulloso lo resiste, pero al humilde lo exalta, lo levanta. Esa es la manera de Dios. Y por último, tomar la decisión correcta. Cada día de nuestras vidas tenemos que decidir en una gran cantidad de temas. Tomamos decisiones constantemente, pero estas decisiones van a estar subordinadas a una decisión que es la más importante, que es la principal, a tal punto que elegimos bendición o maldición. Así dice la Biblia en Deuteronomio 28. Bendición o maldición, según actuemos obedientemente o desobedientemente. Y Jesús lo lleva aún más específicamente en este contexto de lo que estamos hablando y termina hablando del tesoro, ¿no? Cada uno guarda un tesoro en su corazón. Y entonces nos dice en el verso 24 del mismo capítulo 6, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Literalmente el texto ahí dice un dios pagano, Mamón, el que en ese momento era popular. Mamón, pero que es el mismo espíritu que generación tras generación viene subyugando a través de el materialismo y la compulsión a gastar y a meternos en deseos que terminan siendo necesidades que no tenemos. Generación tras generación, el materialismo domina a las sociedades humanas y hacen que la gente se desenfoque y ponga su eje en tener la casa, tener el auto, tener la casa quinta, tener las vacaciones, Y como dijimos, yo no quiero repetir todo, pero como dijimos la semana pasada, no es que esas cosas estén mal, sino que no tienen que ser el objetivo de nuestra vida, sino que no tienen que ser el enfoque de nuestra existencia, sino que vienen como resultado
de buscar primeramente el reino de Dios. Y Él ya sabe todo lo que anhelamos y deseamos. No solamente lo que necesitamos, Dios va más allá. Y no solamente nos da lo que necesitamos, porque Él dice, como leímos, Él sabe antes de que le pidamos lo que nosotros necesitamos. Pero además, decíamos la semana pasada, Él conoce nuestro corazón. Y cuando nos deleitamos en Él, Él concede no solamente lo que necesitamos, sino también los deseos, las peticiones de nuestro corazón. Por supuesto que siempre estamos hablando dentro del paraguas de la cobertura de Dios y dentro de los principios y valores de la Biblia. No para gastar en nuestros deleites, por ejemplo, ¿no? De manera vanagloriosa, teniendo al lado nuestro alguien que muere de hambre y nosotros llegando a tener una vida vanidosa y superficial, sino que justamente, como es más bienaventurado dar que recibir, aquel que da ayuda al necesitado. Incluso eso abre puertas, ¿no? Ayer en el parque vino uno pidiendo dinero y entonces algunos dicen, no le des, que vaya a laburar, vago, miércoles, bla, bla. Entonces nosotros siempre le damos. No le vamos a salvar el día, pero siempre le damos, porque cuando vos das, se abre la puerta para que la persona reciba. Y lo que nosotros le queremos dar es, como decía Pedro, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿no? Y entonces podés orar por la persona, podés presentarle. Y entonces lo que hicimos familiarmente en el medio del cumpleaños, cuando le dimos unos billetes, y Nelly le dice, bueno, pero acércate a una iglesia, aquí te van a ayudar, porque hablando del contexto, que viene la Navidad, que vienen, ¿no es cierto?, el fin de año, y bueno, gente en situación de calle, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense la circunstancia, ¿no? Entonces, él dice, no, porque ella le dice, bueno, va a tal parroquia, ¿no? Y ella le dice, bueno, ¿no tenés alguna iglesia evangélica? No, los evangélicos son todos unos chorros. Me la dejó picando, ¿viste? Le tiré cada centro que no agarró ni uno. Y bueno, pero la idea era bendecirlo, ¿no? Entonces, él terminó agradecido. Porque Jessica, no solamente nosotros le dimos el dinero que estaba pidiendo, sino que también le dimos comida, como estábamos en el cumpleaños, estábamos todos comiendo. Entonces le dimos torta, le dimos sándwiches, le dio galletitas, le dio de todo, ¿no? Le hizo una bolsita, le dio. Y entonces él dijo, les pido perdón. Y yo le expliqué que no tenía que meter a toda la misma bolsa, porque es verdad, hay cristianos que parecían no serlo, pero que hay gente que busca de Dios y que ama al prójimo y que hace lo que Dios dice que hay que hacer. Y esos son los que te van a ayudar, te van a hacer parte de tu familia. Y entonces vos vas a poder cambiar de vida. Porque él decía, yo no puedo cambiar de vida. Entonces dijimos, Jesús es el que te puede ayudar a cambiar la vida. Cada vez que nosotros somos capaces de dar, se abre una puerta para que la situación sea transformada y sea bienaventurada, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que elegir bien quién va a ser el dueño de nuestro corazón, quién va a ser el dueño de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, en definitiva de nuestra vida. Vivir una vida en bienestar y felicidad es mi decisión, es tu decisión. No le eches la culpa a los demás, no le eches la culpa al gobierno de turno, ni a la economía, ni a las finanzas. Es nuestra decisión. Dios dice que Él nunca vio un justo desamparado ni que mendigue pan, ¿no? Si es su hijo. Pero va a depender de que lo creamos, que suceda o no en nuestra vida. Vivir una vida decidiendo lo correcto, todo va a depender de quién esté en el trono de mi ser. Mamón es un tirano, un secuaz de Satanás que desea nuestra esclavitud, desea tenernos encerrados de manera materialista, convirtiéndonos en compradores compulsivos, que gasta lo que no tienen para subyugarnos. Lo mismo hace con los países. Toda esta filosofía de endeudar las economías de todos los países tiene que ver con que sean deudores, por lo tanto esclavos de sus acreedores. Yo te doy solo un ejemplo y no me meto en el signo político
Y justo para el ejemplo tengo dos signos políticos distintos. Año 2018, con un gobierno, viene la Comisión del Fondo Monetario Internacional a la Argentina y se tiene que debatir en un momento que era innecesario y totalmente contrario a la voluntad de la sociedad, la ley del aborto. 2018, un signo político. Otra vez, otro signo político, viene la Comisión del Fondo Monetario Internacional a debatir el financiamiento de la deuda y hay que debatir sí o sí, a días de que termine el año y en medio de una pandemia, la ley del aborto. El que quiera creer que es una casualidad, que lo siga pensando. Pero está todo el mundo, el sistema del mundo se maneja así. Te endeudo para tenerte de esclavo. No caigamos en la trampa. A muchos les hemos dicho, si no sabes usar la tarjeta de crédito como herramienta para poder manejarte, no es mala como herramienta. Pero si va a ser el instrumento de mamón para esclavizarte, agarrá la tijera y cortala. Y ahorrá y después comprá lo que podés con lo que tenés. En el proceso, contentamiento. He aprendido a vivir con mucho o con poco. Y en las dos situaciones puedo ser feliz porque Cristo me da la fuerza para hacerlo. En cualquier situación. Entonces, no tenemos que caer en esas trampas. ¿Quién está en el trono de nuestra vida? Pero verdaderamente, pregúntatelo vos, cerrada la puerta de tu cuarto, no acá. No demos la respuesta para aprobar el examen. Dios, por supuesto, el Señor. Jesús es mi Señor. Y con mi vida le pago lo que quiero. Jesús dice, anda para allá y yo voy para allá. Hay algo que está mal. Hay algo que no está funcionando bien. Hay algo que no hemos aprendido. Si no somos capaces de entender que cuando Dios gobierna, Él manda y yo obedezco. Y hago su voluntad. Como dijimos la semana pasada, hay una voluntad genérica para el Hijo de Dios, pero hay una voluntad que es perfecta y que encaja justo con tu personalidad, con tus dones, con tus talentos, con tus carismas, con tus gustos, con tus deseos. Nunca Dios te va a poner a hacer algo que te desagrada, salvo excepciones para cubrir un bache o una salida provisoria. Siempre Dios va a usar tu vida conforme al propósito que Él pensó para vos desde antes de que vos nacieras. Incluso dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados y fueron preparadas obras para que anduviéramos en ellas. Y las que vos no hagas, nadie las va a hacer. Entonces, si no las estoy haciendo, ¿está Dios verdaderamente en el trono de mi corazón? ¿O está mi yo? Eso que ocupa tu atención, lo que está como prioridad en tu agenda, lo que está como monto en tu billetera para ser gastado, eso es tu Dios. Así de sencillo. Ese es nuestro Dios, el que acapara nuestra mayor atención. ¿Es Jesús el Señor o es Mamón? En esta Navidad tenemos la oportunidad para darnos cuenta si somos esclavos de regalos, de ropa, de comida y de todas esas cosas que ustedes saben. O si somos capaces de dar de manera bienaventurada, de dar que es mejor que recibir. Y tenemos la ventaja que por la palabra y por la experiencia personal ya sabemos que cuando damos es cuando más recibimos. Las matemáticas de Dios son totalmente distintas a las humanas. Las humanas dicen, cuanto más das, menos tenés. Y Dios dice, cuanto más das, yo más te doy. Vas a ser canal de bendición. Chicos, no nombré el dinero, por si a alguno se le pasó un signo peso por la cabeza. Aunque a veces, por supuesto que hay que darle una ayuda económica a alguien que tiene que pagar sus cuentas. Como iglesia me refiero. Pero tenemos que estar dispuestos. A veces la gente del mundo ya está pensando, no sé si lo llegará a ver Vanina, este video, una chica de acá del barrio, que se contactó con nosotros porque no soporta ver a muchos niños de un comedor que ella conoce sin juguetes para el Día de Reyes. Y entonces ella puso en el grupo del barrio
consigna, ¿no? Quienes la quisieran ayudar para llevar juguetes para ese comedor. Entonces me contacté con ella. Como pastor no puedo hacer otra cosa cuando leí eso, así que me contacté con ella y le pregunté. Y me dijo, mire, la verdad, hasta ahora nadie me contestó. Y el año pasado ya lo intenté y tampoco pasó nada. Y yo soy muy carenciada, tengo 6 chicos, pero yo no puedo ver que los chicos estén tan tristes en la Navidad y en los Reyes. Así que a mí lo que me hace feliz es ayudar a los chicos. Entonces yo le dije, bueno, ¿por qué no los ayudamos juntos? Así que bueno, ya se contactó con Griselda y van a ver que en los grupos de la iglesia de acá a Reyes, o unos días antes, va a aparecer un pedido de juguetes, que seamos esos bienaventurados que somos capaces de poner un juguete, pues vamos a cumplir 2 propósitos de Dios. Uno es que esos chicos sean felices al recibir un regalito, como todos los demás chicos que reciben, pero el más importante, que el deseo de esta chica Vanina de ayudar se ha cumplido en su vida, pero a la vez ella se encuentre con Dios, que a través de una iglesia del barrio le prestó oídos a su buena intención, a su buen deseo de ayudar a los niños. Y yo estoy poniendo este ejemplo nada más, pero a vos se te van a presentar un montón de situaciones de acá a fin de año. Yo estoy seguro que va a ser así, porque Dios quiere usar a sus hijos para transformar las tinieblas en luz alrededor de la gente. Y a mí me venía a la mente uno de los misioneros que yo conozco y que con Nelly queremos profundamente, una familia muy querida, que cuando nosotros los conocimos eran los anfitriones de una casa. Y ya con esta ilustración termino. Y ellos eran los anfitriones de una casa quinta que no era de ellos, pero que ellos estaban al cuidado. Y nosotros la alquilamos para hacer un campamento con la iglesia. Y ellos en ese campamento conocieron al Señor. Y cuando conocieron al Señor y los comenzamos a discipular, ellos nos contaron su vida. Y más allá de las cuestiones como cualquier familia pueda vivir, condimento más, condimento menos, lo que ellos necesitaban era una casa, pero ni siquiera tenían un terreno. Así que nosotros le dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Dios va a tener un terreno, o va a tener una casa, va a tener lo que vos necesitas. Si vos le entregás tu vida al Señor y lo pones a Él primero, el Señor te va a dar lo que vos necesites, porque Él ya sabe lo que necesitas. Puede parecer algo muy común, pero en esa situación, donde una persona está en la calle, en la lona, sin nada, es una oración de fe. Y es una oración jugada, que a veces no hacemos. A veces decimos, vamos a estar orando, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que de manera milagrosa le regalaron un terreno, pero faltaba la casa. Y pasó que en esa misma semana, como mi abuela había fallecido, la casita prefabricada que estaba en el terreno de al lado era la que íbamos a ir a vivir nosotros, porque nosotros tampoco teníamos casa y estábamos de prestado. Entonces mi papá me dice, ¿por qué no te vas a vivir? Se van a vivir a la casa de la abuela, sí, ya, y después construyen, ustedes ven. Y mi papá me regaló ese terreno. Entonces, nosotros estábamos muy contentos y ya viendo, yo ya estudiaba arquitectura, así que estaba haciendo los planos de nuestra futura casa. Y el vecino de la casa donde hoy vivimos, en esa misma semana, se tenía que ir del barrio por una determinada situación laboral, tenía que irse a vivir a un lugar lejos donde lo trasladaban. Y entonces me dice a mí, le dice a mi papá, vendo la casa. Y la vendía a un precio, como estaba apurado, que era increíble. Pero yo no tenía esa plata. Entonces, en ese momento,
a mi papá le ofrecen el trabajo, como él tenía muchos años de guardia, aunque no tenía la edad para jubilarse, le ofrecen jubilarse. Y mi papá no se quería jubilar, pero le dijeron, mira, si te jubilás, hay esto. Entonces mi papá dijo, bueno. Y esto era justo lo que salía a la casa de mi vecino. Así que mi papá me ayudó a mí, yo después en cómodas cuotas le devolví algo, no le devolví todo, él me cobró una parte nada más, la otra parte papá de sangre y papá del cielo me la regaló, nos la regaló. Y yo no podía hacer menos que decirle a mi amigo, tenés el terreno, ya tenés la casa. Y después el Señor nos permitió de esa cajita de zapatos que era la casa de al lado, que era cocina, comedor, baño y nada más, ni pieza tenía. Nosotros dormíamos en el comedor los primeros años. Así que nos permitió desarrollar nuestra vida y hacer la casa que necesitamos para criar nuestros 4 hijos. Y después construir también en el terreno de al lado, en las peores épocas. O sea, no les quiero mostrar nada de nuestra vida. Quiero decir que lo que abrió la llave, lo que fue la llave, la posibilidad, fue el poder darle a ese que oramos, y Dios nos puso a prueba, ¿no? Dios nos puso a prueba. Porque dijo, bueno, a ver, ya que oraste, bueno, yo te voy a bendecir a vos para que vos seas de bendición. Pero siempre tenemos que dar ese paso de ser capaces de dar para recibir, y no al revés, dar para recibir. Por eso quiero animarte a que en este tiempo, como Iglesia de Cristo, en esta Navidad, podamos hacer, más allá de lo que solemos hacer, que tiene que ver con alguna obra, con algún video, con los regalitos de los niños, y todo eso está más que bien, y no decimos que no lo hagamos, sino que podamos, en este tiempo, abrir nuestro corazón a lo que Dios nos muestre en algún vecino, en algún conocido o en alguna circunstancia imprevista que suceda y que abra una puerta para que entonces nosotros podamos dar para bendecir a alguien. Que no sea el eje de estas fiestas ni Papá Noel, ni el arbolito, ni los regalos, ni todos los gastos que se suelen hacer, aún muchas veces endeudándose para poder cumplir con lo que la sociedad nos ha enseñado que debe ser lo normal. Y que podamos establecer nosotros una nueva normalidad basados en lo que nos enseña nuestro Padre, que es dar, ser más bienaventurados al dar. Por eso, ¿qué te parece si oramos en este tiempo? Vamos a hablar con Dios, vamos a orar al Padre. Y yo te animo, como siempre decimos, a que hagas tu oración. A nuestros amigos que van a ver el video a la tarde, queremos decirles que la buena noticia del Evangelio es que Dios nos ama y que Él no quiere que nosotros seamos condenados y que Él ha enviado a Jesús en aquella primera Navidad como Hijo de Dios, pero quien fuera después aquel que pagó el precio en la cruz por nuestros pecados, por nuestras faltas, para que nos podamos arrepentir, para que justificados podamos ser absueltos. Porque la paga del pecado es la muerte, pero Jesús, al morir y resucitar y vencer a la muerte, nos ofrece la vida y vida eterna. Y cada uno de nosotros, habiendo sido salvos, habiendo sido rescatados de las tinieblas y viviendo en la luz, podamos darle gracias a Dios porque esa palabra que escuchamos y que leemos en la Biblia, que es la misma persona de Dios encarnada, Jesús, el Verbo hecho carne, habitando entre nosotros y viviendo entre nosotros ahora por su Espíritu Santo, es el que nos hace libres de cualquier esclavitud.
Si vos lo hiciste por primera vez, decile: acepto lo que tu Hijo Jesús hizo por mí en la cruz y te ruego que me ayudes en este proceso de la vida a tener la perspectiva correcta, que me lleve a mi verdadera identidad, para poder confiar en Dios, para poder tomar las decisiones correctas. Cada día de mi vida tengo que decidir que la decisión de este tiempo pueda ser haber puesto a Jesús, haber puesto a Dios en el trono de mi corazón y sembrar en esta Navidad palabra de Dios a través de actos de misericordia, a través de hechos de justicia divina, justicia de Dios. Te rogamos, Señor, que hagas esta obra en nosotros, que la sigas haciendo y que la perfecciones, que la completes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendice. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? Y en el dolor vivir. Si Él es mi consuelo, me ayuda siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro abrigo en él, por eso yo canto alegre, porque yo soy feliz. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Por eso yo canto alegre, porque yo soy feliz. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Señor, gracias por cuidar de nosotros en todo tiempo. Gracias por ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro socorro, nuestro aliento, Jesús. Si no fuera por ti, no estaremos, Señor, en este lugar.